El miércoles de ceniza es un día grande. Es como el pórtico de la Cuaresma. Este año diríamos la Puerta Santa, por la cual pasamos ritualmente para emprender nuestra peregrinación hacia la Pascua. Iniciamos pues un tiempo fuerte destinado a la conversión, para retornar al Señor y para vivir en Él una vida nueva. Las lecturas propuestas por la liturgia del día nos aportarán las pautas para dar el primer paso. La primera lectura está tomada de la profecía de Joel en el capítulo 2, versículos 12 al 18. El nombre completo de este profeta es Joel ben Fatuel. El nombre Joel significa Yahvé es Dios. Se trata de un profeta que ejerce su ministerio en tiempos de calamidad, en un periodo en el que las cosas andaban muy mal entre la gente en Israel. El pueblo de Dios sufría una catástrofe ciudadana, la terrible plaga de los saltamontes o de las langostas, que venían como nubes y arrasaban con las cosechas. Una situación fatal para una cultura agrícola. En su elevación poética, el profeta Joel ve en la plaga también a un ejército aguerrido, ambicioso e invasor que conquista la ciudad. Ante la gente desanimada y desorientada, de cara a esta situación desalentadora, el profeta acababa de preguntar en nombre del pueblo, ¿quién podrá resistir? Enseguida viene la respuesta de parte de Dios. Un oráculo suyo dice, versículo 18, conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Puesto que en la interpretación profética la causa de las desgracias provenía del pecado del pueblo, del haberse apartado de Dios rompiendo su alianza, se requería de una acción religiosa de expiación. Para eso era la jornada de ayuno y de penitencia, para suplicar la compasión de Dios de manera que restaurase a su pueblo. Y este es el tema de esta profecía. Tenemos tres partes. La primera, el llamado a la conversión, capítulo 2, versículos 12 al 14. La segunda parte, la convocatoria de la asamblea litúrgica del pueblo de Dios para esta jornada de ayuno y penitencia. Y en tercer lugar, tercera parte, la oración de súplica del perdón entonada por los sacerdotes entre sollozos y lágrimas. Versículos 17 y 18. La primera parte, en los versículos 12 al 14, la parte más teológica, se hace repicar el verbo volver. En hebreo se dice shuf, shuf. Es el mismo verbo del éxodo, pero aquí es el verbo de la conversión, porque se trata de un volver a la persona de Dios. Esta conversión es de parte y parte, de parte del pueblo, pero también, oh sorpresa, de parte de Dios. Si el pueblo vuelve, shuf, o sea, se convierte, entonces también el Señor volverá, shuf, otra vez. Esto es, retirará el furor de su ira manifestada con el castigo de la plaga. La conversión del pueblo pone en movimiento la misericordia de Dios. El principal atributo de Dios es la misericordia. Y aquí es evocada con variedad de términos, 5 términos. Los mismos términos con que se dio a conocer a Moisés en la montaña, allí donde el Señor pasó con su gloria. En Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dice compasivo
y clemente, paciente y misericordioso, que se arrepiente de las amenazas. El mismo texto de Éxodo lo tenemos en esta profecía de Joel y también en otros textos del Antiguo Testamento. Es un texto frecuente. Con todo y esto, la liturgia penitencial no es automática. Escuchamos un quizás, quizás. Quizás Dios se arrepienta y vuelva dejando bendición, dice el versículo 14. Se dice quizás porque el ser humano no puede disponer a su antojo de Dios. Será siempre una decisión libre y soberana de parte de Dios. Pero podemos notar en medio del oráculo un llamado de atención. Dios no quiere rituales litúrgicos formales, sino sinceridad de corazón, voluntad genuina de cambio. El culto externo del ayuno será aceptado solo si brota como expresión de un movimiento interior, del corazón arrepentido. Por eso dice en el versículo 13, rasguen los corazones y no los vestidos, conviértanse. Y una vez que se han puesto los términos, viene la segunda parte, versículos 15 y 16. La segunda parte se ocupa de la convocatoria de la Asamblea del Pueblo de Dios para que lleve a cabo esta liturgia penitencial de la doble conversión. Para ello se hace sonar la trompeta en Sión. La trompeta se dice aquí shofar. El clangor del shofar convoca la reunión y pregona el ayuno. En esta convocatoria se pide que estén todos los miembros del pueblo de Dios, incluso personas que normalmente eran dispensadas, como los recién casados o los niños lactantes, no tenían por qué venir, o personas que eran excluidas. Todo el mundo es convocado. Todos son purificados para venir a la presencia del Señor. Y comienza entonces la tercera parte, versículos 17 y 18. Se escucha una oración presidida, entre lágrimas, por los sacerdotes en el templo, aglomerados entre el atrio y el altar. En nombre del pueblo, los sacerdotes piden perdón a Dios por los pecados. El comienzo y el fin de esta oración repite la misma idea, primero como súplica y luego como anhelo. Primero, perdona, Señor, a tu pueblo. Y al final, el Señor perdone a su pueblo. Notemos finalmente, en esta profecía de Joel ben Fatuel, cómo se esboza el itinerario de la conversión. Si el pueblo emprende el camino del shuf, del regreso o de la conversión, es porque Dios primero tomó la iniciativa, expresando que ese era su deseo. Y para ello ha hecho sonar su trompeta, que más tarde será la trompeta jubilar. Y porque la gente se pone en camino a Dios escuchando su voz, dejándose tocar por Él desde el corazón, la misericordia del corazón de Dios se desborda, se derrama restaurando a su pueblo. El salmo responsorial está tomado del Salmo 51, bueno, 50 en la liturgia, el famoso Salmo Miserere, haciendo de coro del pueblo convocado, de eco más bien al coro del pueblo convocado para la asamblea penitencial, decimos, misericordia, Señor, hemos pecado. En continuidad con el final de la profecía de Joel, que era una oración, hacemos nuestro ahora el salmo penitencial por excelencia, el Miserere, un salmo que nos coloca delante del gran atributo de Dios que acabamos de evocar, su misericordia. Con este salmo, que nos acompañará intensamente durante toda esta cuaresma,
expresamos nuestro arrepentimiento e imploramos humildemente de Dios su perdón. En el centro de esta oración, construida en poesía, tenemos la formulación más contundente de la teología del perdón. Está en el versículo 12 de este salmo. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Tenemos aquí dos de las ideas acentuadas en la profecía. La conversión no es un ritual externo, un rito externo, sino la obra de Dios en el corazón compungido, arrepentido, y que es Dios, segunda idea, el que renueva al pecador mediante un acto de nueva creación con la potencia de su espíritu creador. Segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 20, al capítulo 6, versículo 2. Pablo de Tarso se presenta ante la comunidad de Corinto, que había fundado pocos años antes, como embajador. Embajador se dice presbítero, como embajador en nombre de Cristo y también como colaborador. Colaborador en griego se dice sinergeo. Embajador en nombre de Cristo, colaborador de Dios. La circunstancia de este ministerio apostólico de Pablo aparece enseguida. Los miembros de la comunidad de Corinto se habían convertido gracias a su predicación. En ese entonces experimentaron el comienzo de una nueva relación con Dios obrada por Cristo. Pero la espiritualidad cristiana, lo sabemos bien, no se mantiene siempre en su primor. No se sostendrá automáticamente. Necesita de renovación, independientemente de que le estemos respondiendo o no al Señor. Y es aquí donde Pablo hace un llamado a la renovación, valiéndose de términos fuertes. Retoma el querigma que le había predicado desde el primer día a la comunidad de Corinto, el anuncio por el cual ellos llegaron a la fe bautismal. Pablo les dice a los miembros de la comunidad de Corinto que habían empezado bien, pero que en el camino del crecimiento aparecieron dificultades, conflictos, retrocesos, pero que con todo y esto siempre es posible volver a la experiencia fundante. Y veamos cómo lo hace. Tres pasos. Primero, les recuerda la autoridad de su ministerio apostólico. En su calidad de embajador, presbítero en griego, la tarea principal de un apóstol es la de hacer de canal entre Dios y nosotros. Su cooperación consiste en informarle a la gente lo que Dios ha hecho por ella, por medio de la obra de Jesucristo. Segundo, les dice precisamente lo que Dios llevó a cabo por ellos. Y lo que Dios llevó a cabo fue un acto de reconciliación con Él, un traerlos a una relación profunda y vital con Él. Dios no está lejano de nadie. Aun si hay quien se aparta de Él o no lo tenga en cuenta en su vida, Dios siempre está interesado en cada persona. Y no solo el distanciamiento voluntario puede romper la relación con Dios. El mecanismo destructor más dañino es el pecado. Sin embargo, aún así, Dios no abandona, no deja de cuidarnos. Ahora es necesario recuperar la experiencia de la reconciliación. Y esto nos lleva al tercer punto. En tercer lugar, Pablo lleva a la comunidad de Corinto a contemplar la forma tan extraordinaria como Dios lleva a cabo esta obra de la reconciliación, para restablecer
una relación rota. ¿Qué se necesita? Se requiere que en primer lugar aquel que ha hecho daño voluntariamente reconozca el error, ¿verdad? Que acepte las consecuencias de lo que ha llevado a cabo y que muestre disposición para la corrección, incluso para el castigo correspondiente. Sin embargo, esto tan ideal, el ser humano es incapaz de llevarlo a cabo por sí mismo. Conocemos tantas historias. No lo hacemos. Entonces, en 5:20, Pablo les dice a los corintios, miren, miren lo que Jesucristo ha hecho por la humanidad. Él me dio, aquí estamos en la situación de embajador, Él me dio en esta situación grave en la que nos hallábamos. Jesucristo se puso de nuestro lado, nos representó, experimentando nuestra situación humana, especialmente la del alejamiento de Dios y la del pecado. Aunque Jesucristo era por naturaleza inocente de pecado, y aunque tenía el privilegio de gozar de una relación inquebrantable con el Padre Dios, sin embargo, dice en el versículo 20 Pablo, a él que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que llegásemos a ser en él justicia de Dios. Él sabía que iba a pasar por tentaciones. Él sabía que sentiría lo que se percibe cuando se está lejos de Dios. Hombre, como lo vemos en la oración del Jesús crucificado, en Marcos 15:34, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, desde su libertad y de su voluntad de entrega, en lo cual difiere de nosotros, Jesús asumió en sí las consecuencias de nuestra condición pecadora. Voluntariamente sufrió la muerte, la cual es consecuencia del pecado, lo dice en Romanos 6:23. Y por esta entrega voluntaria en favor de nuestras culpas, reparó las relaciones rotas entre Dios y nosotros. Esto es maravilloso. Por eso Pablo puede afirmar que Dios ya no tiene en cuenta las malas acciones de los hombres y que hemos llegado a ser justicia de Dios en Él, o sea, en Cristo. Una vez que nuestros errores han sido asumidos en Cristo y por tanto aceptados, hemos sido perdonados. Cristo se identificó con nuestra situación pecadora. Ahora nosotros, por nuestra parte, estamos llamados a identificarnos con su bondad, que es característica del Padre, Padre misericordioso, y que Cristo comparte con él. En cuarto lugar, es sobre esta gran realidad en la que Pablo fundamenta tres exhortaciones. Primer llamado, déjense reconciliar con Dios. Aquí está la trompeta. Déjense reconciliar con Dios. Pablo no dice reconcíliense con Dios, aun cuando algunas traducciones bíblicas lo ponen así. No, no es el original. No es reconcíliense con Dios, sino déjense reconciliar con Dios. Es diferente. El modo verbal es el pasivo, porque Dios es el sujeto reconciliador. Nosotros solos no podemos. Necesitamos dejarlo obrar. Esta reconciliación tiene lugar por medio del misterio pascual de Cristo. Ahí es donde obra Dios. Los efectos salvíficos de su pasión, muerte y resurrección ponen en nuestras manos una gracia inmensa que transforma nuestras vidas. Se requiere que conozcamos ese amor y que le correspondamos con un acto de entrega, que es la fe. Segundo llamado, segundo trompetazo. Esta respuesta de un corazón consciente y dócil es la que Pablo intenta suscitar con la segunda exhortación. Dice en el capítulo 6, versículo 1, como colaboradores suyos,
los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. No reciban en vano la gracia de Dios. Es necesario que lo insista. No lo dejen pasar en balde. O que caiga en saco roto tanta gracia de Dios por ustedes. Y finalmente el tercer llamado, tercer trompetazo. Aprovechen el kairos, aprovechen el tiempo. Dije kairos porque aquí es la palabra que aparece en griego. Se trata del tiempo como kairos, o sea, como oportunidad, como chance para recomponer nuestra relación con Dios. Si es que con el tiempo esta relación se ha enfriado, debilitado o incluso se haya roto por un pecado. Y aquí está el cómo. Ante tanto que Dios está haciendo por ti, toma tú ahora una decisión por él. Para argumentar esto, Pablo cita, Antiguo Testamento, una profecía de Isaías, que está en el capítulo 49, versículo 8. En el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Ahí está. En el tiempo favorable. La versión griega dice el kairos, el chance que Dios nos da. Este kairos es un día de salvación, de un Dios que se inclina, escuchando y tendiendo la mano de su ayuda oportuna y generosa ante nuestra necesidad. Y podemos notar en el texto la manera como Pablo urge a la comunidad para que se ponga en actitud. En la cita de Isaías, miren esto, tenemos el término dectos en griego, dectos, favorable, aceptable, el tiempo dectos, favorable. Pero luego, cuando la repite con sus propias palabras en la exhortación, haciendo la aplicación del texto de Isaías, refuerza el término dectos, diciendo eu pros dectos. Es una manera de decir, esta es la mejor ocasión que se nos ha puesto al frente. No lo dejemos para mañana. Pablo le da una importancia inmensa a este tiempo presente en el que Dios escogió generosamente el hacer posible la reconciliación con Él. La historia que vivimos es el espacio en el que comienza la salvación, o mejor, en la que nos jugamos la salvación. Una salvación que está puesta aquí y ahora a nuestro alcance. Terminemos con el Evangelio. El Evangelio de este miércoles de ceniza está tomado de Mateo en el capítulo 6, versículos 1 al 6 y 16 al 18. Se trata de un pasaje extraído del Sermón de la Montaña, en Mateo, por supuesto, donde tenemos aquí el conjunto de las primeras y fundamentales enseñanzas para un discípulo de Jesús. Tenemos indicaciones para reavivar la relación con Dios, para vivir plenamente el estilo de vida perfilado en las bienaventuranzas. El discípulo debe cultivar, como ya lo hacían los creyentes hebreos, tres hábitos que le hacen crecer en la fe: la oración, la limosna y el ayuno. La oración, ante todo, que le pone en relación con Dios. El compartir o limosna, que le lleva a una relación más comprometida y solidaria con los hermanos. Y el ayuno, la abstinencia de alimento, que le induce a descubrir otra hambre, otro deseo interior que le habita, que le hace tomar conciencia de que hay otros que viven en permanente ayuno, pero sobre todo de que no solo de pan vive el hombre. El gran riesgo en la práctica de la oración, de la limosna o compartir y del ayuno es el de hacerlo como un espectáculo
para hacerlo ver, como una práctica formal, externa, para quedar bien y para ganar la buena consideración de los demás. Es que estas tres prácticas se hacían y se siguen haciendo en público. Cuando un hebreo oraba, todo el mundo sabía que estaba en oración, porque sus posturas físicas eran evidentes. Levantaba las manos, se tiraba al suelo, abría los brazos. Cuando una persona daba limosna, se aseguraba de que tenía auditorio para ganar el aplauso. Hoy equivaldría al tomarse la foto. Gente que le encanta las fotos. Cuando hacía ayuno, se ponía pálido del hambre. Se le notaba la ansiedad con las manos apretadas en el vientre, de manera que inspiraba conmiseración entre sus compatriotas. Estos, dice Jesús, ya ganaron su recompensa. Y es aquí donde se hace aguda la enseñanza de Jesús. Si lo que buscan ustedes es la aceptación y el reconocimiento de la gente, pues ya lo tienen. Pero su corazón con respecto a Dios, caballeros, va por otro lado. Y al mismo tiempo que transita por un camino alterno al de Dios, aun valiéndose del nombre de Dios, como ocurre en el mundo religioso, lo que está cultivando es la simulación, la hipocresía, la teatralidad religiosa y no la correspondencia de corazón con la palabra de Dios y con el corazón, la voluntad de Dios. Y este es un mal terrible, terrible, muy de nuestros tiempos también. En el fondo, lo que se termina cultivando es el narcisismo espiritual, tentación del religioso, que debe conducir una vida pública, ganándose el respeto por sus virtudes que huelen a santidad, pero que se sostienen con la motivación del mantener vigente su influencia, más que por construir una vida auténtica, sincera, sólida y unificada en Dios. El afán por aparecer, por ganar el consenso, por hacer espectáculo, por agradar según lo que la gente quiera ver, por generar noticia, tristemente, al fin y al cabo, resulta en una fe pálida, sin profecía. Todo lo contrario de lo que había pedido Jesús. Jesús insiste precisamente en esto. Pongan cuidado, vigilen su corazón, para que se aseguren de que es ante la mirada de Dios Padre, ante quien no hay fachadas ni nada oculto, que puedan ser realmente evaluados. La verdadera ascesis parte del escondimiento, no de la autopublicidad. Parte de la gratuidad, no del interés por ganar puntos, pero también del aprender a ver al hermano con ojos de misericordia, de bondad. Aprender a contemplar a Dios y a adorarlo allí donde se manifiesta, especialmente en los pobres. Aprender a vaciarse, más que a llenarse con el consumismo del cual hace parte también la recompensa buscada en el aplauso. La cuaresma es un camino que no es fácil, que requiere de un trabajo continuo y valiente sobre sí mismo, desde la mirada y la palabra del Señor que no miente. De manera que la mano izquierda no esté pendiente de lo que la derecha hace, manteniendo el estilo de quien olvida el bien que ha hecho, de quien es capaz de poner más bien sus ojos con avergonzada honestidad en el mal que ha hecho o que pudo haber hecho, para pedir perdón, implorando con lágrimas la misericordia
del Señor. En fin, terminemos. Por medio de las lecturas de este miércoles de ceniza, el Señor nos hace un llamado intenso a la conversión, a emprender la ruta hacia la vida nueva que Jesucristo nos comunica en su misterio pascual, la cual entra profundamente en nuestras vidas por el bautismo. Con la profecía de Joel ben Fatuel, ya se aprendieron el nombre, Joel ben Fatuel, somos convocados. Sí, convocados. El profeta ha sonado la trompeta. Con la palabra del Señor inicia el itinerario que parte de lo interior, no de vestuarios, sino del corazón rasgado, adolorido, que recibirá por el soplo del Espíritu el don de una nueva creación, que es la obra del perdón, como dice el Salmo Miserere. Con la premiante triple exhortación del apóstol Pablo a los Corintios, somos jalonados para volver a la fuente de nuestra fe, recorriendo de nuevo el camino del encuentro reconciliador que aconteció en el bautismo que nos cambió la vida, no dejando que la gracia del crucificado caiga en saco roto, que no se pierda el precio de su sangre, sino que más bien, respondiendo con prontitud a la nueva ocasión salvífica que el Señor pone en este santo tiempo en nuestras manos, le respondamos. Y finalmente el Evangelio de Mateo. En él acogemos la enseñanza de Jesús, para que este camino que parte de lo secreto, de nuestra vida interior, otra vez, nuestra vida interior, desde donde nos ve el Padre, y que es diferente de los hipócritas que hacen las cosas solo para ser vistos, se convierta en una fuerza que expanda con notable crecimiento en esta cuaresma nuestra vida en Cristo, por la triple ruta de la limosna, de la oración y del ayuno, o sea, la caridad con los hermanos, una continua vida orante y una actitud de vaciamiento, así como la de Jesús, por puro amor. Por esta ruta que inicia hoy con ceniza, llegaremos a la gran noche de fuego, de bautismo, de agua y de luz, de nacimiento a la vida nueva en la Pascua del Señor. Te deseo una provechosa y santa Cuaresma.